Bien, vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a dar comienzo a nuestro estudio. Como ves, es un domingo bastante ocupado. Vamos a abrir la escritura, primera de Timoteo, capítulo 1. Se pone de pie, por favor, para leerla. Esta mañana comenzamos este nuevo estudio sobre primera de Timoteo. Si no tiene Biblia, te puedes seguir en la pantalla el texto. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. Muy difícil esa palabra, ¿verdad? Parricidas son los que matan a los papás y matricidas matan a mamás. Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellos la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor, gracias en esta mañana que podemos abrir este libro y escuchar la voz tuya a través de este pasaje tan importante para la iglesia hoy día y nuestra devoción que debemos tener a Cristo como iglesia. Esta mañana rogamos que tu palabra pueda ser muy clara para nosotros como iglesia y podamos recibirla en nuestros corazones, no solamente entendiéndola con nuestras mentes, pero recibiéndola con nuestro corazón. Rogamos que tú ajustes lo que necesite nuestras vidas para que nosotros podamos aprender y crecer. Podamos renunciar a lo que no te corresponde a ti, lo que no es bueno, y podamos recibir la instrucción tuya divina a través de este libro y de estas verdades que podemos mirar en esta mañana. Gracias, y rogamos que el Espíritu Santo nos ayude y nos hable para la gloria tuya, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. ¿Cómo cuidar de la iglesia de Dios? Ese es el tema de esta mañana. Es una nueva serie sobre primera de Timoteo y le hemos llamado Luchando por la devoción a Cristo. Y la razón es que este libro es una carta pastoral, podemos decirle así. Es porque escribe aspectos pastorales a Timoteo como un líder o copastor, si podemos decirle, o asistente de Pablo, y fue dirigida a él. Pero esta carta también nos enseña cómo nosotros debemos de luchar o esforzarnos por tener una devoción o serle fiel a Cristo en la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no estamos diciendo el edificio. Yo quiero que ustedes ya saben eso.
No decimos los edificios, no estamos refiriéndonos tampoco al día domingo necesariamente, es más que eso. La iglesia son de aquellos que han creído en Cristo, son todos los que seguimos a Cristo en todos los lugares en este momento. Esta carta está dedicada para todos nosotros. Y la Escritura nos invita o nos llama a que nosotros debamos de vivir de una manera que es de acuerdo a lo que el Señor nos manda en su palabra en este libro. Queremos decir que Pablo fue el que instruye a Timoteo en las áreas, especialmente las áreas doctrinales, los asuntos también éticos o morales que tienen que ver con nuestra devoción a Cristo. También nos da asuntos prácticos que podemos llevar a cabo como iglesia. Y esto incluye requisitos sobre liderazgo, quiénes son los que deberían de ser los líderes en la iglesia. Este libro nos enseña este tipo de enseñanza. También nos enseña cómo debemos de ejercer disciplina en la iglesia cuando hay situaciones que donde se necesitan usar esto. Pablo escribió esta carta a Timoteo, que era hijo de mamá judía y también de papá griego. No sabemos su edad, pero es muy probable que estaba en sus 30s, por ahí más o menos. Sabemos que Timoteo tenía conocimiento del Antiguo Testamento, eso es lo que dice en 2 de Timoteo 1:5, pero no conocía a Cristo hasta que Pablo le compartió el Evangelio y él creyó en él. Y entonces Timoteo se unió a Pablo en su segundo viaje misionero y participó en esos viajes misioneros que Pablo hizo, donde él plantó iglesias. Y cuando Pablo visitó Éfeso, que es uno de los lugares donde Pablo estableció una iglesia, después de su primer encarcelamiento, dejó a Timoteo ahí para que él fuera su representante. Realmente no era pastor, pero era representante apostólico, para que él cuidara también de la iglesia en Éfeso con sus ancianos o con sus líderes y también otras iglesias alrededor. Es muy probable que Timoteo no era el pastor de la iglesia, sino que fue dejado, como otra vez dije, un asistente apostólico. Quiere decir que tomó el lugar de Pablo, ya que Pablo no podía estar, y Pablo le dio esa autoridad para poder ejercer ese ministerio dentro de la iglesia, ayudando a la iglesia en general, incluyendo sus líderes. Y no solamente quizás esa iglesia, sino también otras iglesias alrededor, lo que hoy llamamos el área de Asia Menor, o Asia, perdón, era Asia Menor. Pablo era apóstol, que significa enviado. ¿Sabían eso, verdad? Apóstol significa enviado. De ahí viene nuestra palabra en español también. ¿Sabe? Esa palabra apóstol significa enviado y de ahí viene nuestra palabra misionero. Muy interesante. Entonces Pablo está escribiendo a Timoteo, que era su colaborador, y Pablo como apóstol o misionero o plantador de iglesias, ahora Timoteo era el ayudante de Pablo, representante de Pablo. Es más, un autor dice que esta carta es un manual para ayudantes de misioneros. ¿Cómo ve eso? Es un manual para ayudantes de misioneros. Quiere decir que estos ayudantes de misioneros son los que van y ayudan a otros a plantar iglesias. En esta iglesia hay esos ayudantes también. Tenemos este tipo de ayudantes que hoy son parte del liderazgo de nuestra iglesia. Esto quiere decir que estas instrucciones no solamente son para personas que dicen vamos a plantar iglesias o vamos a ser misioneros, pero también sirven para la iglesia poder funcionar como iglesia, como el Señor quiere que Él quiere que sea la iglesia. Son muy apropiadas, son válidas para nosotros en la iglesia, incluyendo aquellos que quieren dirigir la iglesia o pastorear la iglesia y ser plantadores de iglesia. Para nosotros en particular, ya que mi función ha sido de plantar esta iglesia y de pastorear esta iglesia, ahora estas instrucciones son para nuestros líderes, son para nuestros ancianos, son para los pastores de esta iglesia. En julio tendré la oportunidad de servir en un rol también como plantador de una nueva iglesia donde haremos lo mismo. Plantaremos esto, haremos esto también y practicaremos estas instrucciones que Dios nos ha dado. Así es que al final de este servicio ustedes tendrán parte de ser de las personas que nos envíen. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, no les escuché, no están de acuerdo, ¿verdad? Ok. Esta carta y segunda de Timoteo fue escrita aproximadamente en el año 63 después de Cristo, durante la estadía de Pablo en Filipos, si ustedes se acuerdan de esa área de ahí. Después de salir libre de su primer encarcelamiento en Roma, ahí es donde termina el libro de Hechos y Pablo está en la cárcel.
Bueno, después que Pablo sale de ahí, está en Filipos y él escribe esta carta. Su segunda carta fue escrita unos años después. No vamos a estudiar esa carta, segunda de Timoteo. Pero esa segunda carta fue escrita durante su segundo encarcelamiento en Roma y después de eso Pablo fue ejecutado. Si usted quiere mirar un bosquejo sencillo del libro, véalo ahí en la pantalla. Capítulo 1 habla de preservar la sana doctrina de la iglesia. Capítulos 2 y 3 hablan de las prescripciones para la adoración y liderato de la iglesia. Capítulo 4 habla de proteger a la iglesia de los falsos maestros. Capítulo 5 habla de practicar la disciplina en la iglesia y el capítulo 6 de las prácticas pastorales en la iglesia. En esta mañana hablaremos sobre cómo cuidar la iglesia y hay 3 maneras que podemos cuidar de la iglesia que Pablo le da a Timoteo. La primera tiene que ver con entender el error de aquellos que enseñan algo contrario a la verdad de Dios. La segunda manera tiene que ver con la salvación y llamado de Pablo, que él da como ejemplo, cómo es servir a Cristo en el ministerio y proclamar su evangelio. Es una manera de proteger a la iglesia. Y tercero, vamos a mirar también cómo proteger a la iglesia con el mandato que Pablo da a Timoteo en este capítulo al final. Primero, miremos enseñando la buena doctrina de Cristo en los versículos 1 a 11. Y mire lo que dice Pablo en los versículos 1 al 3 sobre la sana doctrina. Dice Pablo, apóstol, otra vez esa palabra ahí, enviado de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Ve ahí lo que está diciendo. La sana doctrina está fundada en la autoridad apostólica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa esto. Pablo dice muy claramente aquí, él fue llamado como apóstol, como es el líder de la iglesia, fundamental de la iglesia, para llevar a cabo la misión de establecer la doctrina del evangelio. Y Pablo estaba al mismo nivel que los apóstoles. Miren lo que dice claramente. Dice, Pablo fue seleccionado directamente, escogido directamente por mandato de Dios, nuestro Salvador. O sea, si usted recuerda en el capítulo 9 de Hechos, fue el Señor que llamó a Pablo directamente. Y Pablo lo escogió para ser apóstol. Entonces, cuando Pablo da estas instrucciones, Pablo lo está haciendo con la autoridad que Dios le ha dado por mandato de él y está diciendo a Timoteo, esta enseñanza que voy a darles es la verdad de Dios que ustedes deben seguir. El mismo nivel apostólico lo tenía como los demás apóstoles. Quiero decirle, esa palabra apóstoles hoy día, hay algunos que la usan, pero eso no están al mismo rango de San Pablo, ni están al rango de los demás apóstoles. Así que no se confunda cuando usted escucha el nombre hoy día, el apóstol. Ese apóstol es un apostolito si lo es, ¿verdad? Por aquí chiquitito, ese no tiene nada de autoridad excepto la que Dios le da a través de la palabra de Dios. Y quiero decirle, en los últimos 6 años, eso es lo que hemos estado aprendiendo en esta iglesia, la verdad apostólica. Todo, usted puede decir, bueno, pastor, pero yo ni sé qué es lo que he enseñado. Lo que pasa es que usted no ha venido los domingos. Pero yo quiero decirle algo. Si usted quiere mirar lo que he enseñado a través de los casi 7 años que llevo en esta iglesia, está disponible en el canal de YouTube. ¿Okay? También está disponible en la aplicación de nuestra iglesia. Lo que quiero decirle es, la verdad que enseñamos en esta iglesia es la verdad apostólica que Dios nos dejó a través de estos líderes creyentes, sus apóstoles. Pablo escribe a Timoteo, dice, como verdadero hijo en la fe. Pablo lo había ganado para Cristo, lo había discipulado. Y le escribe a él, mire lo que le dice, interesante, te rogué, le dice, no le mandó a que te quedases en Éfeso. ¿Para qué dice? Para mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo lo deja y le dice, yo quiero que tú les enseñes lo que tú has aprendido de mí, la verdad apostólica, le enseñes que otras personas no enseñen cosas contrarias a la verdad de Dios. Esta doctrina nos fue dada a través de los apóstoles. Esta enseñanza debe de ser cuidada tanto por los líderes como por la iglesia. Ustedes como iglesia deben de cuidar esto. Y Pablo le escribe a Timoteo las características de la doctrina falsa.
que es opuesta a la sana doctrina. Miremos cuáles son las características de la doctrina falsa o la falsa enseñanza. Número 1, versículo 4. La falsa enseñanza está basada en controversias y disputas que no ayudan a comunicar el plan de salvación de Dios. Pablo es muy claro, esa palabra que dice edificación de Dios es la economía de Dios, que es decir, la casa de Dios. Y dice, eso es el plan de salvación. Mire, hoy día les está diciendo a Pablo a ellos que no deben enseñar otra doctrina. Esta doctrina que estaban enseñando estas personas, dice, mire, está basada en ¿qué? Fábulas. En fábulas, está basado en genealogías interminables. Hoy día hay una falta de verdad absoluta, ¿cierto? En nuestra cultura. Hay esa falta de doctrina bíblica porque no hay verdad absoluta. Usted sabe que hoy día, leía esta semana que en California han declarado, escuche esto, se va a reír, que las abejas son peces. Les dije que se iba a reír. Parece tonto, ¿no? Parece broma, pero no lo es. Basada en una definición de un caso anterior en California, decidieron que para proteger a las abejas, miraron lo que habían hecho para proteger a los peces y la misma definición que entra para los peces entra para las abejas. Así es que ahora las abejas son peces. Cómico, ese es el mundo en que vivimos. ¿Usted se da cuenta? Eso no ocurre en nuestro mundo. La verdad puede ser una definición legal hoy día. Pero nosotros como creyentes vivimos de acuerdo a la verdad de Dios. No nos dejamos llevar por controversias, disputas. Eso es lo que debemos de rechazar. Porque eso, si seguimos en esas cosas, no nos ayuda en la economía de Dios, a comunicar el evangelio de Dios. Es muy probable que en este contexto, en ese entonces, los judíos y los griegos tenían ciertas historias, tenían fábulas, tenían unas historias fantásticas sobre genealogías interminables, sobre quién desciende de quién y quién vino de allá, y entonces empiezan a formar sus propios árboles genealógicos. Tenían también otras cosas de fábulas, historias, y eso, dice Pablo, no lleva a nada. ¿Sabe qué lleva a qué lleva eso? Dice Pablo, a disputas, a argumentación sin fin, y no ayudan a comunicar el evangelio de Dios a nadie. Esta enseñanza se puede ver hoy día en los creyentes cuando se enfocan tanto sobre el fin del mundo, sobre los dones milagrosos, sobre lo natural y son un sinnúmero de enseñanzas que, aunque son importantes, llevan a las disputas. Esto no nos ayuda a comunicar el mensaje de salvación en Cristo. Esa es la primera descripción de la enseñanza falsa. En segundo, esta enseñanza está basada en palabras vanas que no están basadas en el amor de corazón puro. Versículos 5 y 6. Mire lo que dice Pablo, que esta palabrería, dice, es vana. Este tipo de conversaciones son vanas, no sirve de nada, no motivan, no incitan al amor, no incitan o motivan al amor de Dios. Al contrario, mire lo que dice, llevan a desviarse del amor nacido de corazón limpio y buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo que hace. Todo este tipo de palabrerías, vanas, cosas, lleva a la gente a apartarse de la verdad de Dios. Y por eso Pablo dice, no, eso no es. Y por otro lado, la doctrina sana está basada en el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nota lo que dice Pablo. La enseñanza sana no está basada en el intelecto. ¿Notó eso? No está basada en la elocuencia. No está basada en la capacidad retórica. ¿En qué está basada? En el amor nacido de corazón. Corazón limpio. Eso viene cuando usted conoce a Cristo. Cuando conoce a Cristo, el Señor toca su vida, le da su amor y le capacita para amar a Dios con un corazón limpio. Es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y nos ayuda a mostrar este amor puro. Además, vea lo que dice, buena conciencia. Eso quiere decir que la persona vive de una manera que agrada a Dios sin algo moralmente que puede ser parte de su vida. Algo que no le ayuda a seguir al Señor. Su conciencia está
está limpia y está buena. Además, mire lo que dice, de fe no fingida. También esa fe que los creyentes tienen no pretende nada, sino que actúa de acuerdo a lo que cree. ¿Está claro? Esa es una fe genuina, una fe transparente. Esa es la verdadera enseñanza bíblica y sana que está basada en estas cosas que acabamos de mencionar. Mire, hoy día hay tanta palabrería en la predicación y en la enseñanza. Usted lo sabe esto. Tengamos cuidado de esto porque no trae buenas consecuencias. En estos años me he esforzado a enseñarles la verdad de Dios que lleva al amor hacia Dios y hacia otros. Y sabe, cuando el Señor me mandó a servirle hace unos casi 7 años, una de mis oraciones a Dios fue: si tú me llamas a predicar otra vez, yo quiero hablar solamente tu verdad. Yo no quiero hablar lo que yo pienso, yo no quiero impresionar a nadie, yo no quiero hacer nada de eso. Yo lo único que quiero hacer es predicar tu verdad. Eso es importante. Y mire, a pesar de eso, es obvio que van a haber personas que van a criticar cuando alguien está enseñando la verdad de Dios. Ha habido personas en estos 7 años que me han acusado de pastor falso porque permito que lean otros libros que no son de la Biblia. Me han acusado de mal pastor porque no me he dejado formar a la imagen y criterio de esas personas. Me han gritado en mi propia cara diciéndome que no tengo el derecho de corregirles cuando están haciendo algo malo. He sido acusado de ser homofóbico porque no aceptamos el homosexualismo como algo bueno. He sido amenazado por Facebook con imágenes bastante gráficas, deseándome la muerte, como alguien que ha destruido la iglesia porque no he consentido el pecado escondido de ellos. Me han criticado por no criar a mis hijos con más libertad, siguiendo sus pautas, ya que seguimos la verdad bíblica y los discipulamos con intencionalidad. Algunos se han quejado también que ha sido muy austero en mi manera de ser, pero no pueden ver la motivación mía en las vidas de las personas, que mi deseo es que sean fieles al Señor y le agraden a Él. La crítica constante ha sido parte de nuestro llamado, pero mire, una cosa puedo decir: tengo una conciencia limpia delante de Dios y delante de ustedes. No he buscado ganancias o favores personales de ninguno de ustedes. Les he mostrado amor genuino según he podido hacerlo. Y han estado constantemente en mis oraciones también. Les he exhortado a amar a Cristo antes que todo. Mi enseñanza se ha esforzado en estar fundada en lo que dice este texto, en el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. He modelado esto a ustedes. He sido transparente con ustedes. Y les he dicho también, cuando yo necesito algo, yo no estoy haciendo algo. Ustedes saben también esas cosas. Eso es parte de la transparencia. Pero la enseñanza falsa hace lo opuesto a eso. Mire la tercera cualidad de la enseñanza falsa. Está basada en la búsqueda de la ambición personal antes que el conocimiento de la verdad de Dios. Mire lo que dice Pablo en versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley. Estas personas que estaban enseñando querían ser doctores de la ley. Querían ser los expertos. Pero miren lo que dice Pablo: sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pablo es bastante directo. ¿Usted está notando esto? Le dice: pastor, usted es muy directo. Bueno, quizás tengo un buen modelo. Y también el Señor, muy directo. Paréntesis. Ayer estábamos leyendo con mi hija Juan capítulo 8, léalo en casa y vea cómo Jesús habla a las personas religiosas especialmente. Y usted se va a dar cuenta que el Señor era directo a la verdad de Dios y hacía que la gente reaccionara a eso, porque decía la verdad de Dios. Eso no es malo. Pero mira lo que dice: se creían expertos en la ley, pero dice que sin entender lo que hablan y afirman. ¿Qué estaban buscando estos líderes? Muy posibles judíos, muy posibles griegos. Estaban buscando el título. Estaban buscando en ellos en la posición. Pero Pablo dice: lo hacen ignorantemente. No hay nada peor que una persona se pare a hablar enfrente que no sabe lo que está diciendo. ¿Cierto?
No entiende lo que habla. Y estas personas estaban perdidos. Lo que les motivaba era su ambición, no la verdad de Dios. Quiero decirle que ustedes pueden estar seguros que en esta iglesia se predica la verdad de Dios. Y en estas personas las que se paran hablan la verdad de Dios. Y cuando no pueden hacerlo o cuando lo intentan y no lo pueden hacer como el Señor lo manda, no hay oportunidad. Pero no hay una posición para una persona que quiere simplemente pararse y hablar como Él quiere. Tiene que presentar la verdad de Dios. Resumamos entonces, debemos cuidar la iglesia de Dios siguiendo la verdad apostólica que viene de Dios, promueve a la unidad. Debemos rechazar toda enseñanza basada en especulaciones, argumentos y vanas palabrerías. Debemos cuidar de la iglesia por medio de enseñanza que promueve el amor, que proviene de un corazón puro, una conciencia limpia y de fe no fingida. Debemos rechazar la falsa enseñanza que busca su ambición personal. En segundo lugar, mire, la falsa enseñanza también está basada en uso equivocado de la ley. Miren los versículos 8 a 10. Estas personas estaban enseñando sobre la ley de Dios, lo que encontramos en el Antiguo Testamento mayormente, y estas personas estaban enseñando cosas contrarias a la ley. Por ejemplo, algunos que habían creído la verdad de Dios estaban enseñando que la ley era para cumplirla. Es más, los judíos creían que ellos cumplían la ley, podían cumplir la ley y ser salvos. Eso no es posible. Ahora Pablo va a corregir eso en unos momentos. Pero ellos enseñaban eso y enseñaban que la salvación podía llevarse a cabo a través de cuidar estas leyes, estos mandatos de Dios. El problema con eso es que no es bíblico. La ley no nos salva a ninguno de nosotros. Y no nos salva porque no podemos cumplir la ley. Miren lo que Pablo dice. La ley es buena, dice Pablo, versículos 8 a 10. Y nos muestra lo pecador que somos. Vean los versículos 8, dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Pero ¿para quiénes era la ley? Miren lo que dice ahí. ¿Para quiénes? Transgresores, los que violan la ley. Desobedientes de la verdad de Dios. Para los impíos, esos pecadores, los malos, los que hacen la maldad, los pecadores. Los irreverentes, los que son irreverentes con Dios, los que hablan cosas groseras contra Dios, los profanos. Para los que matan a los papás, mamás o papás, para los homicidas, para los fornicarios, que cometen relaciones entre personas que no son sus esposos, para los que son también sodomitas. Si usted quiere leer la nueva versión internacional, dice eso. Es los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, para los adúlteros y homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. ¿Qué es lo que hace la ley entonces? La ley tiene un rol muy importante. Nos muestra, primero, que Dios es santo y que Él merece que si nos acercamos a Él debemos de ser santos, lo cual es imposible. Nos muestra la perfección de Dios, ¿cierto? El estándar de Dios es perfecto. Segundo, nos ayuda a restringir la maldad nuestra. Nos va mostrando qué es la verdad de Dios y dice, esa es la ley de Dios. Eso es lo que le ayuda a usted a no ir más rápido de lo que debe en la ciudad, ¿cierto? Cuando yo llegué a Tyler, recibimos varios tickets porque son muy estrictos con la velocidad. Se pasa uno la velocidad, ¿qué pasa? Le da una multa, porque la ley dice esto. Cada vez que yo veo ese rótulo 50 o 55, yo soy muy consciente, no puedo ir más. La ley de Dios hace eso, dice, no matarás, yo no debo de hacer eso. La ley dice, no debes de fornicar, yo no debo de hacer eso. La ley nos empieza a mostrar que nosotros debemos tener cuidado de no llevar a cabo esas acciones contrarias a Dios. Además de esto, nos muestra realmente que necesitamos ser salvos de nuestros pecados. Mire lo que dice Gálatas 3:24 acerca de esto. Pablo escribió esto y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra no es tan difícil. Es tutor.
La ley dice, ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Sí ves eso? La ley no es para reformarnos, para ayudarnos a ser mejor y a través de nuestros esfuerzos llegar a Dios. No, la ley fue dada para que la ley nos pueda hacer ver qué tan pecaminosos somos y nos va a guiar como tutores y le sabes que tú no puedes salvarte a ti mismo, necesitas a Cristo. Y sin Él no puedes vivir la vida. Eso es. Y Pablo dice, esa es la manera legítima de la ley. Pero la conducta pecaminosa que la que él describe está mostrando que la ley es buena, pero también está mostrando que es en contra de la sana doctrina. Toda práctica de las que menciona Pablo va en contra de la sana doctrina. Y eso es muy importante saberlo, porque si usted va a enseñar la sana doctrina de Dios, tiene que también entender que si no ha creído en Cristo y Dios no le ha cambiado, usted no puede cumplir la ley y su vida moralmente no va a reflejar lo que Dios quiere. Vea el versículo 11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Pablo dice, la ley es buena y no nos salva. Nos muestra la santidad de Dios, nos muestra que debemos de restringirnos y nos lleva a Cristo. Pero mire lo que nos salva, dice Pablo, el evangelio de Cristo. Según dice ¿qué? El glorioso, majestuoso, maravilloso evangelio del Dios bendito. Este es el que salva, dice Pablo. El evangelio y las buenas noticias que Pablo va a explicar enseguida, dándose él como ejemplo, es el que nos salva y no es la ley. Así que si tú estás viviendo en un constante creer de que por hacer algunas cosas vas a ser salvo, estás equivocado, no vas a llegar ahí. Una iglesia que enseña que para ser salvo necesitan seguir estas reglas y reglas y reglas y reglas, no está enseñando la sana doctrina de Dios. Es el evangelio que fue encomendado a Pablo para llevar a los gentiles, el que salva. Y es el que nos ha dado el Señor para nosotros también compartir con otras personas. Este es el evangelio que hemos predicado aquí por 7 años y juntamente con otros hermanos que han participado. Es el glorioso evangelio que ustedes lo tienen que dar también a conocer a otros. Queremos llenar la ciudad con el evangelio. Y eso es nuestro deseo también. Vamos a otra ciudad también, pero queremos hacer eso. Queremos llenar el evangelio, con el evangelio esa ciudad. Debemos cuidar la iglesia con la enseñanza sana de Dios, rechazando la enseñanza falsa. Y la segunda manera es, mire, versículos 12 al 17, es proclamando el evangelio de Cristo. El ministerio del evangelio lo podemos ver en la vida de Pablo. Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Fue Dios que me dio la fortaleza para que cuando me llamó, ¿se acuerda? Capítulo 9 de Hechos. Cuando me llamó a seguirle, Él me dio las fuerzas para llevar a cabo lo que he estado llevando a cabo. Y Dios no solamente me ayudó a esto, pero también dice, me hizo confiable para servirle. Fui hallado fiel. No está diciendo que él se ganó algo. Dios halló en él que era fiable para llevar a cabo este ministerio. Dios lo hace. Dios llama a las personas y sabe que esta persona es fiable para llevar el mensaje de él. Y lo hizo con Pablo. Y Pablo no está jactando, sino expresando cómo Dios le llamó, le dio fortalezas, le miró confiable. Mire, pero dice Pablo, antes yo había sido ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Usted recuerda lo que había hecho Pablo? Perseguía a los cristianos y quería acabar con todos los cristianos y hacerlos retroceder de su fe. Los perseguía, los mataba, los encarcelaba. Ese era Pablo, blasfemaba a Cristo. Y Pablo dice aquí, wow, Dios me halló a mí por su misericordia, dice. Mire lo que dice ahí en el versículo 12 a 14. Dice, mire, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Dice, Dios me dio su misericordia. Él sabe que lo que hice lo hizo porque no sabía, era incrédulo, ignorante, no conocía al Señor.
Y mire lo que dice, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Es la gracia de Dios que se manifestó en su vida, fue más abundante que su vida pecaminosa, contraria al plan de Dios. Esa es la gracia de Dios, eso es lo que Dios hace con las vidas que creen en Él. El Evangelio lo hace. Si tú eres una persona que vive en ese estado de pecaminosidad y no sabes dónde está la salida a eso, el Evangelio es el que libera, el Evangelio es el que transforma. La misericordia de Dios y la gracia de que Él te da es la que te salva. Y Pablo dice, esa fue la gracia que yo recibí. Fue más abundante, dice, y además vino de eso, vino la fe como resultado de eso, y el amor que es en Cristo Jesús. Cuando el Señor le salvó y mostró su gracia, de ahí vino la fe de Pablo y de ahí vino el amor de Pablo que es en Cristo Jesús. Cuidamos la iglesia de Dios entendiendo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas es por su gracia y misericordia. Esto es lo que opuesto de los que enseñan la falsa doctrina. Ellos se ponen en alto. El cristiano que sirve al Señor reconoce que fue Él quien le llamó y le puso para servirle y que es por su fortalecimiento que puede llevarlo a cabo. Es por su abundante gracia que puede servirle. Pero mire ahora lo que dice Pablo en versículos 15 y 16, el poder del Evangelio, usando su vida como ejemplo. Nos dice qué es el Evangelio, versículo 15. Mire, palabra fiel, ahí está el Evangelio, escuche. Cuando Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida, es una palabra que usted puede confiar plenamente. Es digna de ser mencionada. Es digna de ser recibida por todos. Ahí está el Evangelio. ¿Qué es? ¿Qué es el Evangelio? Usted quiere resumirlo, ahí está. ¿Qué es? Léalo. Que Cristo Jesús, léalo por favor conmigo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esas son las buenas noticias. Las buenas noticias son que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mira, vino a salvar a todos los que acabamos de leer anteriormente, esa lista de personas con las prácticas de esas similares. Y mire lo que dice Pablo, que también nos incluye a nosotros. No importa si tú vivías una vida muy moralmente descontrolada o vivías una vida muy normal, como con la que yo crecí. Yo conocí a Cristo a los 13 años. No tuve tiempo de hacer mucho que fuera contrario. Pero igual, el Evangelio produjo ese cambio en mi vida. Si no crees en Él como tu Salvador es porque crees que tú no lo necesitas. Si estás sentado ahí y tú piensas, yo no necesito esto, yo estoy bien. Estás diciendo que tú puedes de alguna manera ganarte el favor de Dios o simplemente no crees que hay tal cosa, que hay Dios, que hay futuro, que hay destino eterno. Es una opción también. Piensas que tu criterio es suficiente para vivir la vida aquí. Y eso, según Pablo, es contrario. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿has creído en el Evangelio que Pablo describe? Y segundo, vea lo que dice. ¿Qué hace el Evangelio? Dice, los cuales yo soy el primero. Pero esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia. Pablo está diciendo, yo soy ejemplo de la transformación del Evangelio. Él me cambió a mí. Y si me cambió un hombre tan malo y pecador como yo, dice, lo hizo para darme como ejemplo a aquellos que yo voy a compartir el Evangelio, que ellos sepan, si me salvó a mí, te puede salvar a ti. Increíble, ¿verdad? Que habrían de creer para Él en vida eterna. Versículo 17, mire el Evangelio, los resultados que trae. Cuando el Evangelio es genuino y cuando la gente recibe el Evangelio, no nos lleva a jactarnos, no nos lleva a sentirnos superiores, nos lleva a la adoración a Dios y darle gloria a Él. Mire lo que hace Pablo, en medio de esta conversación da una eulogía, una alabanza a Dios por lo grande de su salvación. Dice, por tanto, al Rey de los siglos,
el que es eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo dice, la gloria es para Dios. Y ahora Pablo le da una tercera manera de cuidar la iglesia y es defendiendo la fe en Cristo, versículos 18 al 20. Y Pablo le dice a Timoteo, ahora que te he compartido esto, debemos estar firmes espiritualmente como soldados. Versículo 18 es lo que dice, mire, te encargo, te mando, ahí sí le está mandando, que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites, usa una analogía militar como soldado, que pelees o que luches en esa milicia, una buena milicia. Se refiere a su fe en Cristo. La idea de luchar o pelear es urgencia, determinación, seriedad que debemos tener en nuestra fe en Cristo. Esa es la idea. Ese es el llamado para todos nosotros. Nuestra lucha espiritual debemos vivirla con fe, con firmeza, con disciplina espiritual, alertas espiritualmente, cuidando de nuestra vida y de los de nuestra iglesia. Y los líderes en particular deben tomar nota de esto y hacerlo. Pablo dice, ahora tú debes de estar firme espiritualmente como soldado. Y segundo, debemos mantener la fe y la buena conciencia. Y en particular, manda a Timoteo a mantener, a guardar la doctrina de la fe de los que se han apartado con palabrerías y dejaron la fe. Pero Timoteo debe de guardar esa fe, cuidando la iglesia, esa fe, la creencia de creer en Cristo, la buena conciencia que nos dice y nos indica lo bueno y lo malo. Pablo dice, tienes que seguir al Señor con una buena conciencia. Quiere decir que no hay nada que moralmente está interfiriendo tu relación con el Señor cuando vives para Él. Quiero decirle, no hay duda que hoy día hay creyentes que viven una vida débil en la fe, pero no es porque Dios quiere que vivan esa vida débil en la fe. Viven también con sus conciencias acusándoles constantemente de que no están viviendo de acuerdo a lo que Dios dice. Eso se puede solucionar si usted decide hoy día vivir de acuerdo al plan de Dios. Y es posible ignorar eso y llevarnos al naufragio. Vea lo que Pablo dice, que eso sucedió. Naufragio es una palabra marítima, de cuando un barco, ¿qué pasa? Tiene un choque, no hay con otros barcos, pero también surge que hay problemas. ¿Y qué pasa con un barco cuando hay naufragio? Se va abajo, ¿cierto? Y dice Pablo, algunos dejaron la fe por seguir las palabrerías, por no vivir de acuerdo al plan de Dios, por no vivir una vida que en la fe, perseverando en la fe, no vivir una vida con conciencia limpia, se desviaron de la fe, sufrieron fracaso espiritual. Y Pablo, mire, muy importante, dice también, yo dice mismo he disciplinado a ellos. Yo les he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo desde distancia está diciéndole, yo he disciplinado a esas personas para que ellos aprendan a no blasfemar en lo que están diciendo sobre el Evangelio, y les corrige. Y mi llamado final a ustedes es que se mantengan firmes espiritualmente en la fe, que se mantengan alertas, que escuchen su conciencia cuando les indica algo malo y rehúsen seguir el ejemplo de aquellos que rechazan la fe del Señor. Pongámonos de pie y leamos el versículo 17, que creo que es parte de la instrucción que Pablo nos da. Y oración para nosotros es que podamos adorar a Dios, el que merece toda nuestra adoración. ¿Listo? ¿Lo leemos juntos? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos. Amén.